los medios de comunicación que atendieron a esta invitación de nuestra parte. El día de ayer llegó a este Senado de la República la reforma laboral, las reformas a la Ley Federal del Trabajo, que son un tema fundamental. No podemos decir que es una ley común como todas o del montón. Es un asunto fundamental para la vida del país y para la protección de los derechos de los trabajadores en el país. Yo, en primer lugar, quisiera señalar que nosotros somos del PRD, somos de izquierda. La izquierda tiene su objetivo en buscar el beneficio, la protección de los más débiles. Nuestra función es esa, justamente, defender a los más débiles, defender a los que no tienen palancas en el Congreso de la Unión, los que no tienen relaciones en las élites del poder, los que no tienen picaporte en la Secretaría de Hacienda, y a ellos es a los que debemos nosotros defender. También señalar, como preámbulo, que nosotros somos representantes populares. Nos eligió la ciudadanía, no nos eligieron los grupos fácticos. No estamos aquí gracias a los empresarios ni a las élites económicas que pareciera que son las que ordenan en el Congreso de la Unión. Nosotros venimos con el voto del pueblo, a él nos debemos y por ellos trabajamos. El día de hoy, porque la reforma laboral es extensísima, pero hoy quiero solo resaltar un tema fundamental, que es el tema del outsourcing, de la subcontratación. Y para demostrar nuestras razones, la validez de nuestra razón, les estamos entregando una auditoría que practicó la Auditoría Superior de la Federación a varias empresas con esquema de subcontratación, y los resultados, los hallazgos de la auditoría son muy elocuentes para fundamentar nuestra razón de oponernos al régimen de subcontratación. Lo que encuentra la Auditoría Superior de la Federación es que se ocupan las empresas outsourcing o bajo el régimen de subcontratación para evadir impuestos y para eliminar prestaciones laborales, así como salarios de calidad. Esa es la conclusión de la Auditoría Superior de la Federación. Hace él algunas auditorías, yo aquí nada más les traje un solo ejemplo de centenares de ejemplos que emanan de la averiguación de la Auditoría Superior. Él, en este ejemplo, nos dice, hace una revisión de casi 10,000 millones de pesos y toma una muestra del 25% y encuentra dos riesgos importantes en la subcontratación. El primero es que el empleador retiene el impuesto sobre la renta, pero entera a la federación un monto menor, es decir, paga impuestos sobre la renta sobre el número de empleados menor al que corresponde pagar a la federación. El siguiente riesgo que encuentra la auditoría es que el contribuyente contrata el esquema outsourcing con la finalidad de eludir los impuestos, de sustituir a su planta laboral y para quitar aportaciones de seguridad social y reparto de utilidades. Son las tres grandes conclusiones, las sintetizo: eludir el pago del impuesto sobre la renta, eludir las aportaciones de seguridad social para sus trabajadores y eludir el reparto de utilidades para los trabajadores. La auditoría entregó resultados sobre auditoría practicada al impuesto sobre la renta
sobre la nómina de terceros que contrata, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Nuevo León. El estudio arroja que hay un crecimiento acelerado de sociedades sospechosas de eludir el impuesto sobre la renta, bajo el esquema de outsourcing, bajo el esquema de subcontratación laboral. En el 2004 había 11.018 empresas subcontratadas, que subcontrataban, pero en el 2009 ya había subido a 15.000 sociedades. También los actos de fiscalización del sistema de administración tributaria bajan la efectividad. El SAT emitió 308 órdenes de revisión para fiscalizar a 268 contribuyentes. Dicho más fácil, la auditoría va a revisar 268 contribuyentes que tributan bajo la figura de outsourcing. Y estas sociedades, el SAT solo logró cobrar un 1.9% a esas 268 contribuyentes, solo pudo cobrar el 1.9% del impuesto sobre la renta que debió cobrar. Es decir, los contribuyentes debían haber pagado a la tesorería, al SAT, 2.300 millones de pesos, pero solo el SAT logró cobrar 44.7 millones de pesos, es decir, el 1.9. El SAT, además, dice la auditoría, no le proporcionó la información suficiente para indagar a fondo, que este es otro problema. Pero según el SAT, hay 50 grandes contribuyentes ubicados en el sector hotelero, restaurantero, en clubes deportivos, en distribuidores de autos, que defraudan al fisco año con año en más de 3.800 millones de pesos, en seguridad social, que rebasa 1.200 millones de pesos. Es decir, las empresas dejan de hacer la parte tripartita que les corresponde para el pago de seguridad social de sus trabajadores a la Federación. Y con eso se está debilitando año con año, día con día, el fondo de aportaciones que debe de existir para el pago de jubilaciones, para el pago de retiro, para el pago de prestaciones a las que tienen derecho todos los y las trabajadoras. Hace otras muchas indagatorias, se las sintetizamos en 2 cuartillas que ustedes están recibiendo, pero yo quisiera el día de hoy, para hablar más del outsourcing, ubicarnos en el artículo 15A de la reforma laboral, porque es un artículo crucial que se refiere a la subcontratación. En la Cámara de Diputados, el documento que llegó de parte del Ejecutivo Federal de Felipe Calderón simplemente legalizaba el outsourcing, legalizaba la subcontratación. En la Cámara de Diputados, en la Comisión del Trabajo, se llegó a un acuerdo con nuestros diputados del Frente Parlamentario Progresista que se regularía, que se le pondrían candados al artículo 15A, que se le pondrían candados al outsourcing. Y se acordó que en un inciso A que diría: no podrá realizar actividades sustantivas que constituyan el objeto principal de la empresa. Un inciso B que diría: deberá justificarse el carácter especializado que agrega insumos adicionales a la tarea principal de la empresa. Un inciso C que diría: no podrá abarcar la totalidad de las actividades de la empresa. Y un inciso D que diría: no podrá comprender tareas iguales ni tareas similares a las que realizan los trabajadores de la empresa principal. Sin embargo,
Lo que nos entregaron ayer, que lo revisamos en la noche, es completamente distinto a lo que aprobó la Cámara de Diputados. Es decir, en el camino de la Cámara de Diputados al Senado de la República, el artículo se reformó en el camión, en el coche, en algún lado, porque le quitaron una frase muy importante, que es: no podrán realizarse tareas sustantivas que constituyan el objeto principal de la empresa. Le quitaron la protección contra las empresas sin personal, las que solo se dedican a administrar contratos, lejos de toda la responsabilidad social hacia los trabajadores. Por ejemplo, Pemex se dio a la tarea con Vicente Fox de subcontratar a coreanos, a chinos, a extranjeros, a españoles, alemanes, a realizar las tareas que realizaban los trabajadores mexicanos. Sustituyeron al 100% las tareas de los trabajadores mexicanos en Pemex. Eso es lo que queremos evitar. Si hoy día trabajan en este Senado 2,000 personas, que vengan otras 2,000 de afuera subcontratadas a suplantar las tareas que realiza este Senado, sería un riesgo para los trabajadores originales de este Senado, o de cualquier empresa, o de cualquier lugar. Lo que queremos llamar la atención es que nosotros, en la izquierda, tenemos la razón jurídica, tenemos la razón de justicia, tenemos simplemente, lo único que nos motiva es evitar un mayor daño a los trabajadores. México es uno de los países que tiene los más bajos salarios en el mundo, se le eluden, se le escamotean las prestaciones de ley. ¿Cuántos trabajadores en México realmente reciben reparto de utilidades? Pues los que pueden tener despachos, o tienen sindicatos de su lado, o tienen partidos que los defiendan, o alguien que les haga valer ese derecho. La inmensa mayoría de los trabajadores no reciben el reparto de utilidades simplemente porque el empleador dice no hubo utilidades, y se quedan en la indefensión. Si el empresario dice no tuve utilidades, ya nadie indaga, ya nadie hace nada, ya nadie investiga, y no hay reparto de utilidades para la inmensa mayoría de los trabajadores. ¿A cuántos se les paga su aguinaldo de ley? ¿A cuántos se les pagan sus vacaciones? ¿A cuántos realmente se les garantizan sus derechos que están consagrados en el artículo 123 de la Constitución? A muchísimos no. Bueno, esta reforma laboral es para flexibilizar, así le dicen, flexibilizar al trabajo. Pero flexibilizar solo quiere decir facilitar los despidos, evitar los pagos, eludir las prestaciones laborales, y eso es lo que traen aquí el PRI, el PAN, en la reforma laboral. Hay varios artículos, muchísimos, de los cuales esperemos que en el Senado sí se dé el debate, sí se haga la contraposición de posturas, qué plantea la derecha y qué plantea la izquierda, para que la sociedad logre distinguir quién tiene la razón y quién está votando aquí a favor de las élites del poder, a favor de los poderes fácticos, y quiénes estamos votando a favor de los trabajadores, de la sociedad, porque finalmente son a ellos a quienes nos debemos. Ese es mi mensaje, les agradezco mucho su tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta. La primera pregunta, senadora. Buenos días, senadora. Digamos que ya en los hechos y en la práctica el outsourcing viola el artículo 123 constitucional, y pues nadie ha hecho eso. O si ahora este interés de Calderón de meterla como preferente es con el objetivo precisamente de tapar el daño que le hizo a los trabajadores, para que pues se justifique en un momento determinado por qué estaban operando los outsourcing. Incluso, por ejemplo, nosotros lo vemos aquí en el Senado, hay gentes que están en la limpieza que los contratan a través de
pues esas empresas de outsourcing no tienen ninguna prestación. Entonces, ¿esta violación es tanto de empresas privadas como públicas? Así es. Digamos que el outsourcing es ilegal y lo que está haciendo Calderón, el PRI, es legalizar el outsourcing. A la luz de los resultados, porque se ha venido practicando por el Estado o por particulares, lo que están haciendo es legalizarlo, pero a la luz de lo que ya sabemos para qué se usa el outsourcing. El outsourcing, siendo ilegal, se ha venido usando para eludir el pago de impuestos y para eludir el pago de prestaciones laborales. Para eso se ha usado. Si para eso se ha usado, no lo legalicemos, no lo pongamos en la ley. Al contrario, tomemos las auditorías que ha practicado la Auditoría Superior de la Federación para demostrar el quebranto al erario público, para demostrar que los fondos de pensiones de los trabajadores se están debilitando aceleradamente, y eso baste como una razón para que no exista el régimen de outsourcing. Y todo lo que hoy exista, en todo caso, se regule como empresas, pero que las empresas tengan las obligaciones que tiene cualquier otra empresa: pagar a sus trabajadores salarios remuneradores, pagar las prestaciones de ley consagradas en el 123 constitucional, evitar que se sustituya, se suplante a otros trabajadores, porque lo que pasó en Pemex, por ejemplo, fue un despido masivo de trabajadores al servicio del Estado que estaban trabajando en Pemex. Fueron corridos sin misericordia y fueron suplantados por extranjeros. No debemos permitir eso nadie, y por eso nosotros estamos en contra del outsourcing. Víctor Mayén. ¿Alguien más? Senadora, yo quiero preguntarle si usted ve condiciones en este Senado para que esta figura laboral se pueda endurecer, me refiero, se pueda endurecer, o sea, se pueda regular con mayor criterio, evitando que se perjudique a los trabajadores, o ve simplemente que el PAN y el PRI, como sucedió en la Cámara de Diputados, la van a avalar tal cual como viene hoy en esta minuta de reforma laboral. En la Cámara de Diputados fue un ejemplo de avasallamiento, de autoritarismo y de soberbia de parte del PRI fundamentalmente. Aquí el coordinador del PRI ha dicho que se va a debatir, que se va a discutir, que se va a recibir a los trabajadores que son los directamente afectados, que vamos a dialogar, que vamos a platicar, que se va a hacer claro qué es lo que plantean ellos y qué es lo que planteamos nosotros. Si eso ocurre, creo que le haremos un buen servicio al país, que la sociedad sepa. También que los medios de comunicación ayuden a ver cuál es la diferencia, porque se ha hecho un ruido, ya nadie entiende nada, nadie sabe qué es lo bueno y cuál es lo malo de cada iniciativa de ley. Si esta ley fuera cualquier otra, les aseguro que no tendríamos, la dejaríamos pasar si no fuera tan fundamental, si no afectara a millones y millones de personas en México. Pero yo le digo, si se respeta la palabra que ha dado el coordinador del PRI, que no hemos podido encontrar respuesta del presidente del Senado, Ernesto Cordero, no hemos encontrado en él una respuesta al respecto. Bueno, pero si se cumple, que vamos a debatir, que vamos a analizar, que no vamos a legislar al vapor, que no vamos a legislar en contra de los trabajadores, sino los trabajadores van a estar presentes con nosotros en todo el trabajo de elaboración de la iniciativa. Nosotros vamos a trabajar, venimos aquí a legislar, a trabajar. No es cómodo tomar tribunas, no es cómodo estar en mítines, no es cómodo hacer plantones. Eso es bastante sacrificio y sufrimiento para quien lo hace, y yo lo he hecho muchas veces, así que no quisiera hacerlo aquí en la Cámara, pero eso depende también de que haya método parlamentario democrático para elaborar las iniciativas de ley. Hola, senadora. Sí.
Buen día, Mariana Maldonado, de 24 horas. Quería yo preguntarle nada más si todos los empleados del PRD están contratados y tienen seguro social o algunos están también como los que están en la Asamblea Legislativa, que me parece que están subcontratados. Entonces quisiera saber. Habría que preguntar directamente, hasta donde yo conozco, la plantilla que como secretaria general del PRD nacional pude conocer, todos tienen sus prestaciones laborales consagradas, su aguinaldo, su fondo y los pagos de los trabajadores de la plantilla que yo conozco, sí. Por acá. Buenos días, senadora. Preguntarle, durante la discusión de la minuta, ¿ustedes ya tienen planeado hasta qué punto va a acordar el PRD con el PAN en materia de democracia sindical y de transparencia? Porque hay versiones de que van a ir juntos. Si este rubro sería alguna moneda de cambio por algunos otros aspectos de la reforma, y por otra parte, ¿ya tienen un estimado de a cuánto asciende los recursos que las arcas públicas perderán si se aprueba el outsourcing como va en materia de evasión de impuestos? Gracias. Primero, hay artículos que yo llamaría irreductibles para nosotros, o sea, que son francamente violatorios del 123 constitucional. Las prestaciones, derechos de los trabajadores son innegociables, no tienen precio. Nosotros no nos dejamos sobornar, no venimos aquí a eso. Digamos que hay irreductibles. Si en los irreductibles, que es la defensa de los derechos de los trabajadores, queda salvaguardada, todo lo demás lo podemos negociar. Por ejemplo, el tema de la democracia en los sindicatos. Es un problema estructural muy grave que tenemos en México. Los sindicatos blancos, charros, han hecho mucho daño a nuestro país. Es una fuga cada mes de miles de millones de pesos que podrían destinarse a la educación, a la salud, al empleo, a muchas otras cosas, que desde luego urge en México la democracia sindical. Pero el PRI y el PAN no nos van a dar clases de democracia sindical. Quien ha enarbolado esa demanda, esa bandera, históricamente ha sido la izquierda. ¿De cuándo acá son tan demócratas sindicales los que han sostenido por siglos a los sindicatos charros? ¿De cuándo acá se pusieron la camiseta de demócratas el PRI y el PAN? Bueno, supongamos que se la acaban de poner, bienvenida la camisa. No sé si les queda grande, pero la podemos ajustar aquí en el Senado. Pero sin duda que la democracia sindical es un asunto necesario, obligatorio y urgente. Y nosotros vamos a estar, como lo hemos estado a lo largo de décadas, junto con al lado de esa bandera, enarbolando esa bandera, en todo momento. Eso que no quepa la menor duda. Del estimado. Mire que apenas estoy revisando muchos tomos que tiene la Auditoría Superior de la Federación, de auditorías que ha practicado, son impresionantes. Creo que nadie les hace caso a esos libros, pero son impresionantes. Entonces, como apenas estoy revisando lo que es la evasión fiscal, ahorita me metí al outsourcing y mire, además con una empresa, lo que encontramos. Imagínense todo lo que podemos ver. Pero quiero aprovechar su pregunta para decir, hay elusión del pago de impuestos a través de los regímenes de privilegio en el impuesto sobre la renta, que si queremos aumentar los ingresos públicos es eliminando los privilegios en el impuesto sobre la renta. 2, hay elusión, evasión de impuestos, elusión al fisco, a través del presupuesto de gastos fiscales, donde se le regalan, se le devuelven impuestos, hay una pérdida fiscal enorme. Y ahora descubrimos que el outsourcing es un mecanismo también para eludir el pago de impuestos. Bueno, en nos vamos a detener más en el estudio, ya vamos a entrar a cuantificarlo. En cuanto yo lo tenga, se lo ofrezco con mucho gusto.
Senadora, buen día, Víctor Ballina de La Jornada. Quería preguntarle, la CEPAL dice que esta reforma no va a generar ningún nuevo empleo, que solo contribuiría a legalizar el outsourcing, lo que hoy es ilegal. Y entonces quería preguntarle, el resultado de las auditorías, ¿van a presentar denuncia contra esas empresas que han eludido impuestos? Y 3, ¿van a revisar la empresa de outsourcing aquí en el Senado? Ahí están los trabajadores de limpieza, por ejemplo, que cuando llueve la sacan a recoger el agua sin impermeables. Gracias. Sí, hay que revisar, bueno, primero, lo que afirma la CEPAL. La CEPAL tiene absolutamente la razón. Y yo quiero ubicarlo en el contexto de México. México, a lo largo de este sexenio, ha disminuido la inversión extranjera directa en forma exponencial. ¿Por qué se ha reducido la inversión extranjera directa y también se ha reducido la inversión privada en México? ¿Por qué? Por la violencia. Mientras siga habiendo violencia, corrupción e impunidad, los capitalistas no van a arriesgar su capital en nuestro país. Mientras siga habiendo este ambiente, con outsourcing o sin outsourcing, con ley laboral o sin ley laboral, no va a haber inversiones, no va a haber generación de empleos, no va a haber crecimiento económico si no logramos resolver el problema de la corrupción, el problema de la impunidad y el problema de la violencia. Esas son las causas que están inhibiendo, de acuerdo a muchos estudios, la inversión en México. Y más bien lo que está haciendo esta iniciativa de ley es legalizar el outsourcing para beneficiar a los contratadores, a los empleadores, a los empresarios, de que puedan despedir fácilmente a sus trabajadores, que puedan dejar de pagar impuestos, dejen de pagar salarios y prestaciones sin que puedan los trabajadores tener defensa suficiente. Podría yo contestarle con artículos en concreto, pero me voy a extender en cada uno de ellos. Pero habría que ver el artículo 1, el 4, el 5, el 14, el 16, el 17, el 20, que están violando el 123 constitucional. Bien, la segunda pregunta que usted me hace, si aquí en el Senado se va a parar la subcontratación, pues ojalá yo mandara en este Senado, las cosas serían diferentes, pero mandan otros, y yo lo que le puedo decir es que en la nueva ley, que ya legalizan el outsourcing, no se estipula, debería de establecerse en el 15B, en el 15 inciso B, no se estipula que las empresas o los empleadores tengan solvencia para cumplir con sus trabajadores. Es decir, se contrata a un administrador de trabajadores y no sabemos si ese administrador de trabajadores tiene la solvencia económica para el pago de salarios, el pago de prestaciones, el pago de aguinaldo, el pago de fondos de retiro, etcétera, etcétera, al que está obligado por la Constitución. Hay que revisar. Sí. Senadora, buenos días. Preguntarle dos cosas. Insistir en lo de que le acaba de preguntar mi compañero sobre los más de 100 trabajadores de limpieza justamente de aquí, de la sede senatorial. Si ustedes estarían dispuestos a subir un punto de acuerdo para que se aclare la situación de todos estos trabajadores que bueno, ellos mismos dicen, y lo ha comentado la senadora Laida Sansores, que pues no trabajan sin tener pues todas las prestaciones de ley, además de que están contratados por Fonatur, que es una empresa del gobierno federal. Entonces, saber si ustedes estarían dispuestos a que se aclarara esta situación por parte de las autoridades administrativas de esta sede senatorial. Y la otra, senador, es preguntarle, ¿cómo está la situación dentro del PRD aquí en la Cámara, dado lo que hemos visto en la Cámara de Diputados, en donde allá pues algunos de los diputados de su partido pues están exigiéndole a su coordinador pues no están en su contra por la toma de tribuna y amagan con desconocerlo?
¿cómo estaría aquí el PRD en caso de que se hicieran este tipo de acciones? Bien. Lo primero, desconozco el caso de los trabajadores de limpieza del Senado, le ofrezco platicar con ellos y que me expliquen cuál es la problemática. Pero puedo señalarle un caso que sí hubo en la Cámara de Diputados, donde una legislatura que sale dejó de pagar a los trabajadores de limpieza, dejó de pagarles una parte de su salario. Se fueron, llegaron los nuevos, nadie se hizo cargo del pago de esos trabajadores y se quedaron sin pago. A eso es a lo que nos referimos. Ojalá no sea el caso del Senado, pero voy a revisar ese tema. En el tema de la Cámara de Diputados, yo creo que le faltó sensibilidad política al coordinador del PRD en la Cámara de Diputados. Creo que él hizo un compromiso que, si lo hizo, y él estaba convencido de la necesidad de hacerlo, debió por lo menos haberlo informado a las y los diputados, pero la razón, y a esa yo me quisiera referir, la razón por la cual nuestras diputadas y diputados tomaron la tribuna es porque se les avasalló, se les mayoriteó, no se les respetó en su carácter de legisladores, los quieren tomar como levantadedos, y en el PRD no hay levantadedos, hay legisladores, y todos los que han llegado ahí es con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Así que yo llamo más bien a que se imponga, pero la razón. En el caso del Senado no tenemos ese problema. Nuestro coordinador dialoga todo el tiempo con nosotros y le hemos pedido que todos los acuerdos que tome en la Junta de Coordinación Política nos lo haga de nuestro conocimiento. Así lo ha hecho de manera puntual, no hemos tenido ningún conflicto con él, ningún diferendo con él, y mientras haya comunicación y las decisiones se toman en forma colegiada, no hay ningún problema. Gracias, muy amables.